A ver, pensemos un momento. En el aire que respiramos o en el vapor que sale de una taza de café. Incluso el espacio que parece vacío está en realidad lleno de materia invisible. Y lo más fascinante es que esta materia no se mueve al tuntún, no es caótica, no. Sigue unas reglas súper claras y potentes. Hoy, precisamente, nos vamos a sumergir en esas leyes de los gases, en esas normas que gobiernan un mundo que, aunque no veamos, está por todas partes. Y para empezar, vamos con una pregunta que seguro que nos suena a todos. ¿Por qué un spray o un aerosol se queda helado cuando lo usamos? Es algo que hemos notado mil veces, ¿verdad? Bueno, pues la respuesta a este pequeño misterio de cada día está justo en las leyes que vamos a desgranar ahora. Así que, para entender por qué se enfría ese aerosol, lo primero es lo primero. Tenemos que conocer a los protagonistas de esta historia. ¿Qué son las partículas de gas? Entender cómo son y cómo se comportan es la clave para descifrar todo lo que viene después. Lo que define a un gas es, sobre todo, su libertad. Sus partículas no tienen ni forma ni volumen fijos, para nada. Simplemente se expanden y se expanden hasta llenar por completo cualquier recipiente en el que estén. Y claro, por eso se pueden comprimir tanto y se mezclan con una facilidad pasmosa. Las fuerzas que las mantienen unidas son, casi inexistentes. Venga, primera pieza del puzzle, la presión. Para que nos hagamos una idea, imaginemos que es como el sonido de una lluvia torrencial golpeando un tejado. Cada gota de lluvia es una partícula de gas que choca contra la pared del recipiente. Así que cuantas más partículas choquen y cuanto más fuerte lo hagan, pues mayor será la presión. Así de simple. El volumen es mucho más fácil de visualizar. Para un gas, el volumen es sencillamente el espacio tridimensional que ocupa, y como hemos visto, eso es ni más ni menos que el tamaño completo del recipiente que lo contiene. Y ahora la temperatura. Cuidado aquí, que la cosa se pone interesante. La temperatura no es solo si algo está caliente o frío. En el mundo de los gases, la temperatura es velocidad. Es literalmente una medida de la energía de movimiento media que tienen las partículas. Si sube la temperatura, las partículas se mueven más rápido, como si se hubieran tomado un café bien cargado. Y por último, la cantidad de gas. En química, lógicamente, no podemos contar las partículas una a una, sería una locura. Para eso usamos una unidad llamada mol, que es como decir una docena, pero para un número gigantesco de partículas. Así que cuando veamos la letra N, simplemente nos está diciendo cuánto gas hay. Vale, ya tenemos presión, volumen, temperatura y cantidad. Pero ¿por qué narices se relacionan entre sí? Pues la teoría cinético-molecular nos da un modelo que, la verdad, es sorprendentemente sencillo y lo explica todo. Es como la coreografía que dirige este baile invisible de partículas. Esta teoría se basa en tres ideas muy claras. La primera, las partículas están lejísimos unas de otras. La segunda, se mueven al azar y siempre en línea recta. Y la tercera, y esto es clave, cuando chocan, ya sea entre ellas o con las paredes, las colisiones son perfectamente elásticas, o sea que no se pierde nada de energía. Pensemos en billones y billones de diminutas bolas de billar que rebotan sin parar y sin perder ni una pizca de fuerza. Con este modelo ya en la cabeza, estamos más que listos para conocer las 3 reglas de oro de los gases. Son 3 leyes que descubrieron unos pioneros de la ciencia y que describen la relación tan elegante que hay entre la presión, el volumen y la temperatura. La ley de Boyle nos cuenta qué pasa si mantenemos la temperatura quieta, constante. En ese caso, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si apretamos el gas en un espacio más pequeño, sus partículas chocarán muchas más veces contra las paredes y, por lo tanto, la presión sube. Y esta es su elegante expresión matemática. Esto significa, en cristiano, que si duplicamos la presión, el volumen se reduce justo a la mitad. El ejemplo de apretar un globo es perfecto. A más fuerza, o sea, más presión, menos espacio ocupa, menos volumen. Siempre se van compensando. Seguimos con la ley de Charles. ¿Y ahora qué pasa si lo que mantenemos constante es la presión? Pues que el volumen y la temperatura van de la mano, son directamente proporcionales. Si calentamos un gas, sus partículas se agitan, se mueven más rápido y empujan con más fuerza. Para mantener la presión igual, el recipiente tiene que hacerse más grande, tiene que expandirse. La fórmula lo deja clarísimo. Si duplicas la temperatura, el volumen también se duplica. Es el principio de un globo aerostático. Calientas el aire de dentro, este se expande, se vuelve menos denso y para arriba. Eso sí, es súper importante recordar que la temperatura aquí se mide en Kelvin, la escala que empieza en el cero absoluto, el punto donde, en teoría, las partículas se quedarían completamente quietas. Y la tercera en discordia es la ley de Gay-Lussac, que es cuando mantenemos el volumen fijo. Imaginemos un recipiente rígido, que no puede cambiar de tamaño. Si le metemos calor y aumentamos la temperatura, las partículas se revolucionan, se mueven más rápido y chocan con más fuerza y más a menudo contra las paredes. El resultado, la presión sube.
La fórmula, si se fijan, es un calco de la de Charles, pero cambiando el volumen por la presión. El ejemplo de la olla a presión es del libro. Le das calor, la temperatura sube y, claro, la presión dentro se dispara. Y ojo, porque aquí está la clave de nuestro misterio inicial. Al usar un aerosol, el gas sale de golpe, ¿verdad? Pues eso hace que la presión dentro del bote caiga en picado. Y según esta ley, ¿qué pasa si la presión baja de repente? Pues que la temperatura tiene que bajar con ella. Y voilà. Por eso el bote se nos queda helado en la mano. A ver, estas tres leyes, por separado, son una maravilla, pero la verdadera magia, la magia de verdad, llega cuando las juntamos todas en una sola ecuación, en una herramienta muchísimo más poderosa. Y aquí la tenemos, la ley combinada de los gases. Esto es como la navaja suiza de las leyes de los gases. Con ella ya no hace falta mantener nada constante. Nos permite predecir qué le va a pasar a cualquiera de las tres variables cuando las otras dos cambian. Una pasada. Y por fin la joya de la corona, la ley del gas ideal. Si las otras leyes eran como reglas para situaciones concretas, esta es la ley que lo gobierna absolutamente todo. Fijaos que ahora incluye la cantidad de gas, la N, y una constante universal, la R. Esto nos permite describir el estado completo de un gas en cualquier momento. No es solo una ecuación, es una de las herramientas más potentes que existen en la física y en la química. Claro, hay que decir que esta ley describe un gas ideal, un gas perfecto. Así que ahora toca bajar a la Tierra y ver cómo este modelo tan increíble se aplica en el mundo real, que, como siempre, tiene sus pequeños matices. La diferencia principal es que el gas ideal da por hecho que las partículas son puntitos sin volumen y que no interactúan entre ellas. Pero en la realidad, las partículas sí ocupan un espacio y sí que tienen pequeñas fuerzas de atracción. ¿Cuándo se notan estas diferencias? Pues sobre todo a presiones altísimas o a temperaturas bajísimas. En esas condiciones extremas, los gases reales se desvían un poco de ese comportamiento ideal. Pero vamos, incluso con esas pequeñas desviaciones, estas leyes están literalmente en todas partes. Desde la tecnología que nos mueve, como los motores de los coches, hasta los sistemas que nos dan frío, como las neveras. Gobiernan el vuelo majestuoso de un globo aerostático y los frentes meteorológicos que vemos en el telediario. Y es que incluso están dentro de nosotros. Cada vez que respiramos, estamos aplicando la ley de Boyle. La misma ley que es absolutamente vital para la seguridad de un buceador. Y por supuesto nos explican a la perfección por qué ese bote de laca o desodorante se enfría cuando lo usamos. Así que, como hemos visto, estas leyes nos dan el poder de entender, predecir e incluso controlar el comportamiento de toda esa materia invisible que nos rodea. Y esto nos deja con una última reflexión. Si existen unas reglas tan claras y elegantes para algo que ni siquiera podemos ver, ¿qué otras reglas ocultas y fundamentales estarán ahí fuera, dando forma a nuestra realidad cada día?